Buenos días, Dios le bendiga. Este quien le habla es su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo en una mañana soleada con mucha humedad, pero así es el trópico en Puerto Rico, la isla del Cordero, y con mi cafecito en mano. Porque todas las cosas asombrosas solamente suceden cuando das un paso de fe. Y como siempre les digo, te invito a que des un paso de fe por Jesucristo. El tema que voy a hablar en el día de hoy tiene por título Todo bajo el control de Dios. Es un tema que editara, no tengo idea de más o menos cuándo fue que lo escribí, pero lo edité para el año 2016, el contenido, para poder cuadrarlo a una manera que pudiera ser entendible, tanto para mí como para el que fuera a leerlo. Para eso les pido que busquen sus Biblias en Eclesiastés capítulo 1, verso 9, que dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Voy a repetirlo. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. No sé cuántos saben, porque puede ser un cliché y el título tal vez aparenta ser como un cliché y no lo quieran tomar a consideración, que todo está bajo el control de Dios. Así que yo no sé cuánto sabes que Dios ha tenido, tiene y tendrá el control de todo cuanto ha pasado, ha sido, es y será en todo el universo y los que en él existen. Lo que quiero traerles a continuación es con el pleno conocimiento y entendimiento que no existe profecía alguna, que ninguna profecía es de interpretación privada, como dice en 2 de Pedro 1:20. Podemos ver que en la Biblia, de una forma u otra, hay diferentes días con diferentes hombres de Dios mencionados, como por ejemplo los días de Adán, los días de Enoc, los días de Noé, los días de Abraham, los días de Lot, los días de Elías, los días de Moisés, así sucesivamente. Ejemplos de diferentes días de hombres importantes que están dentro de la escritura de la Biblia. Y lo importante de esto no es saber que hay diferentes días, sino lo que ocurrió en ellos. De ahí se aprende de situaciones o momentos, de modo que puede ser beneficioso para nuestra vida, puede ser de aplicación para nuestro diario vivir. Así que, yendo nuevamente al libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, pero esta vez vamos a leer desde el verso 3, cuando dice: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Es interesante observar al autor de este libro de Eclesiastés, preguntarse
que qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol. Mostrarnos que el viento va al sur y rodea al norte, girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. De que todos los ríos van al mar, y el mar no se llena. Que al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Interesante, ¿no? En otras palabras, todo vuelve a su lugar de origen, o mejor dicho, todo pasa por el mismo lugar de donde salió. Ahora quiero que vayamos un momento al libro de Ezequiel. En el capítulo 1, libro de Ezequiel capítulo 1, verso 3 al 21, poco extenso. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pies de becerro. Y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombres, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno con el otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras. Y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2. Las 4 se juntaban y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuegos encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. ¿De qué hablamos aquí? Aquí se está hablando acerca de la experiencia que tuvo el profeta Ezequiel con la visión de la gloria de Dios. Este profeta tiene una experiencia única
de la gloria de Dios, una visión de la gloria de Dios, como dice en el verso 28, donde vea una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes. Si seguimos leyendo, vemos que lo que cada ser viviente hacía y cómo se movían. No viraban en ningún momento hacia atrás, no se volvían. Se movían según el Espíritu le indicaba a dónde moverse. Yo he escuchado canciones hablar acerca de la gloria de Dios, que lo ponen como algo, como si fuera jugando, que el Espíritu te deja ganar y todas esas cosas bien bonitas, conmovedoras en las canciones, pero realmente eso se asemeja, aunque sea 1 centímetro o 1 milímetro, de lo que realmente es la gloria de Dios. Para nada en lo absoluto. Así que el profeta tuvo la misma experiencia 2 veces. El espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. La gloria de Dios estaba por encima de ellos. ¿Por qué 4 caras? Veamos: cara de hombre, cara de león, cara de buey y cara de águila. Y en la segunda vez, rostro de querubín, rostro de hombre, rostro de león y rostro de águila, representando la creación de Dios en su totalidad. Esto muestra que Dios tiene el control de todo. ¿Por qué les muestro esto? Primeramente, es una lección para mí, de que Dios tiene el control de todo y no hay nada bajo el sol que Dios desconozca. Él es omnisciente. Dios tiene el control de todo. Aleluya. Si vamos al libro de Jeremías, el libro de Jeremías, capítulo 18. En el verso del 1 al 4 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Quiero que observen algo aquí también. Dios manda a Jeremías, el profeta, a casa de un alfarero. ¿Y qué fue lo que encontró el profeta? Encontró al alfarero que estaba trabajando sobre una rueda. Vean esto. Todos sabemos la historia del alfarero y lo que simboliza para el creyente. Pero esto va más allá. La vasija que el alfarero estaba trabajando se echó a perder y volvió y la hizo otra vasija. Sí, la hizo otra vasija. No tomó otro barro y botó el que estaba en la rueda, sino que se quedó con el mismo barro. ¿Qué clase de esperanza, tanto para Israel como para el creyente hoy día? Si nos metemos dentro de la rueda de Dios, pregunto ahora, ¿quién echó a perder la vasija? ¿El alfarero o el contenido del barro? El propósito del alfarero sigue siendo el mismo: crear una vasija. El propósito de Dios para con nosotros, para con el hombre, para contigo, para conmigo, sigue siendo el mismo desde el principio de la creación, desde antes de la fundación del mundo, que viva en eterna comunión con Él. Por más que se eche a perder la vasija, escuche bien, volverá Dios a darle forma hasta que se haya completado la vasija. Aleluya, qué clase de esperanza tenemos en Dios. Y esto pasa de esta manera porque el mismo barro sigue en la rueda
dando vueltas cuantas veces sea necesario. Veamos esto. Dios pone su propósito en manos de personas responsables, personas capaces de llevarlas a cabo. Pero como sabemos, y si no lo sabemos, ahora lo sabrán, en muchas ocasiones se echa a perder la vasija. Fíjense, Dios creó a Adán, le dio señorío sobre toda la creación en la tierra. Pero ¿qué hizo Adán? Echó a perder la vasija. Pregunté anteriormente que quién echaba a perder la vasija. Luego vino Abraham. Abraham con la promesa de Dios de multiplicar su heredad, multiplicarla como la arena del mar. Promesa que no pudo verla Abraham. Moisés, tenemos el caso de Moisés. Moisés tuvo una encomienda de llevar al pueblo hebreo a la tierra que produce leche y miel, la tierra buena, tierra prometida. Pero ni él, ni los de esa generación alcanzaron a ver la promesa. Dios siempre promete lo bueno, siempre va a prometer lo bueno, lo excelente a su pueblo. Y así fue. Llegó entonces Jesucristo. Llegó Jesucristo y con sus palabras dijo: consumado es. Supongo que ya contestaron la pregunta. Es el contenido del barro entonces. El apóstol Santiago dice en el capítulo 3, verso 6, e inflama la rueda de la creación, hablando acerca de la lengua. Fíjese cómo la lengua no solamente contamina el cuerpo, sino que altera el ciclo de la creación. Increíble cómo un elemento tan pequeño puede alterar la rueda de la creación. Aleluya. Ahora bien, volviendo a la visión del profeta Ezequiel, cada rueda era de una misma forma, como si estuviera una en medio de la otra. Cuando lo vemos en Ezequiel capítulo 10, verso 10. ¿Cómo es esto posible? ¿De qué forma podemos ver o entender esta parte de la visión? Pues mira, tridimensionalmente. En repetidas ocasiones oímos decir de gloria en gloria. Pues entonces toma cada rueda de una misma forma, pero una en medio de la otra, y verás que tienes que verlas desde abajo hacia arriba o viceversa, de arriba hacia abajo. Haciendo un poquito de analogía, en un juego de billar, el jugador tiene que tener esta vista, como diría yo, 3D. Tiene que tener esta vista 3D para poder ver hacia dónde se dirige o se va a dirigir la bola cuando le pegue. A diferencia del jugador novato, el jugador que está experimentado amplía su vista para lograr ver el escenario completo. Sin embargo, el novato solo ve el detalle, lo que está frente a sus ojos nada más. Por eso es que el experto le da a la bola de una forma estratégica para colocarla para su próximo golpe. El novato solo le da la bola para intentar meter a la que tiene en su mirada fija para poder colocarla en la boca del billar y luego pensar cómo voy a volver a tratar de meter esa otra bola que me toca. ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo que se comenzó a hablar de los diferentes días? Aquí viene lo interesante. Lucas 17, verso 26 al 30. Y Mateo 24, 37 habla acerca
más como en los días de Noé. ¿Cómo fueron esos días? Si vamos a Génesis capítulo 6, verso 5, dice que va de continuo al mal. Si Dios nos dice que no hay nada nuevo debajo del sol, como se menciona y leímos en Eclesiastés 1:9, y que lo que fue, lo mismo que será, que lo que se hizo, eso mismo se hará, que todos los ríos van al mar y no se llenan, sino que vuelven al mismo lugar para correr de nuevo. ¿Acaso Dios no nos está diciendo algo con esto? Piensen por un momento, Dios tiene el control de todo. Dios es el alfa y el omega, el principio y fin. Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Todo cuanto pasó es y será. Ya Dios lo conoce. Lo conoce ¿por qué? Porque Él discierne el tiempo. Así que ustedes hagan ese ejercicio, disciernan los tiempos. Veamos. Principio de la creación. Primera rueda. Génesis 1, verso 1 y 2. Pero hubo un desorden. Luego Dios ordena y crea al hombre. Segunda rueda. Génesis capítulo 2, verso 26. Pero luego hubo un juicio, un diluvio por su maldad. Génesis capítulo 6, verso 5. Luego entonces nos encontramos con que Dios envía a su unigénito Hijo, a Jesucristo, como medio de reconciliación del hombre con Dios. Tercera rueda. Romanos capítulo 5, verso 10. Pero el hombre lo rechazó. Es entonces cuando Cristo, con toda su gloria, reinará en los cielos, reinará en un cielo nuevo y una tierra nueva por los siglos de los siglos. Cuarta rueda, Apocalipsis capítulo 21, verso 1. Suena enredoso todo esto, ¿verdad? Pero como en los días de Noé y como en los días de Lot, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, edificaban, plantaban, compraban y vendían. Una vida completamente afanada. Pero por encima de todo esto vemos la depravación que era de tal magnitud. Su maldad era de continuo. No tenían en cuenta a Dios en lo absoluto. Es algo similar a lo que vivimos hoy día. Dios tiene el control de todo como quiera. Y la perfección de Dios en lo que Él hace es manifestada a través de los tiempos en su palabra. El profeta vio la gloria de Dios en toda su perfección, y no una, sino 2 veces. Ahora la pregunta es, ¿estamos dentro de la rueda de Dios o estamos fuera de ella? ¿La gloria de Dios nos está rodeando o no nos está rodeando? Se nos puede hacer fácil decir que Cristo viene o no viene, pero Jesús le contestó a sus discípulos: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versos 6 y 7. Dios quiere, iglesia. Dios quiere que estemos en su voluntad, en su gloria, dentro de su rueda. ¿Para qué? Para que podamos ser partícipes de todo lo que Él tiene para con nosotros según su voluntad. Fíjense, todo está escrito. Como lo dice el salmista en el Salmo 139, verso 16, cuando él dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y todo cuanto pasa
esto es, a los que aman a Jesucristo, le ayudan a bien, como dice Romanos 8:28. ¿Qué más nos queda? Pues mire, haciendo un recuento. Primera rueda, el principio de la creación. Génesis capítulo 1, verso 1 y 2. Segunda rueda, el primer Adán, muerte por el pecado. Génesis 6:5. Tercera rueda, Jesucristo, el segundo Adán, la reconciliación. Romanos 5:10 al 11. Y la cuarta rueda, redención y reinado con Jesucristo. Efesios capítulo 4, verso 30, Apocalipsis capítulo 5, verso 10 y Apocalipsis 21, verso 1. El escenario, iglesia, el escenario para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo está preparada para esta última función, la cuarta rueda. En la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 9, el Señor nos dice que Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que, querido amigo y querida amiga que te topaste con este video, no por casualidad, aunque tú creas que eso haya sido así. En Dios no hay casualidades, sino causalidades. El Señor te dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. ¿Quién es ese? Jesucristo. Te invita a que haya un arrepentimiento, a que te reconcilies con Él, para que estés en paz con Dios. Por eso Jesucristo vino, para reconciliar al mundo con Dios. Su sangre, derramada una vez y para siempre en la cruz del Gólgota, es la que limpia de todo pecado y te hace ser un hijo de Dios. Pero tiene que haber un arrepentimiento de tu parte. Tiene que haber una profunda convicción de que la has vivido a espalda de Dios toda tu vida y darte vuelta hacia Él. ¿Para qué? Para que primero seas salvo. ¿De qué? ¿Del infierno? No. Eso es una parte de la ira de Dios. Tienes que escapar de la ira de Dios. En el libro de Tesalonicenses capítulo 5, primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 9, mira lo que te dice, querido amigo, para que puedas ser partícipe de esto. Tomo este tiempito porque para mí es más importante el mensaje que te estoy dando ahora que el contenido del mensaje de las 4 ruedas o de todo esto. Esto fue simplemente para que pudieras ver que Dios tiene el control de todo. Pero lo importante aquí es que el mensaje llegue a tu corazón. Dice en el verso 9, esto es para los que están en Cristo Jesús. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando en ti hay un profundo arrepentimiento, un arrepentimiento genuino que transforma, eso va a producir en ti un fruto de labio que confiese a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Romanos capítulo 10, más que dice, cerca de ti está la palabra, y está en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación.
La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, querido amigo. Y te he estado hablando la palabra de Dios para que la fe por medio del Espíritu haga ver tu convicción de pecado. Hay un arrepentimiento en tu corazón. Te vuelvas a Dios, confieses a Cristo como tu Señor y vivas una vida, como dice en la Escritura, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que, querido amigo, querida amiga, iglesia también en general, el Señor no retarda su promesa, no la retarda según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Iglesia, vivamos nuestras vidas dentro de la rueda de Dios. Vivamos como dice en esta expresión en el latín, coram Deo, toda la vida, toda nuestra vida, en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. A Dios sea la gloria. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche, si es que la ven de noche. Pero que sobre todo Jesucristo, el Señor de nuestra vida, añada gracia sobre gracia a tu vida. Dios te bendiga. Amén.